Señor presidente, Venezuela es hoy una de las crisis de derechos humanos más graves del mundo. Lo ha dicho la misión de determinación de los hechos, el alto comisionado, y lo confirman cada día las miles de víctimas de torturas, desapariciones forzadas y persecución política. Después de la derrota de Maduro en las elecciones del 28 de julio, el Estado venezolano ha desatado una escalada represiva brutal, sin precedentes. Más de 2.000 personas han sido detenidas arbitrariamente, incluyendo niños, mujeres, activistas, por exigir el respeto a su voto. Los miembros de nuestro comando de campaña cumplen 1 año atrapados en la Embajada de Argentina sin electricidad, agua y productos esenciales, negándoles los salvoconductos. Líderes políticos y sus familiares han sido detenidos arbitrariamente o desaparecidos, como los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, que siguen encarcelados en condiciones inhumanas. El hijo del presidente electo, Edmundo González, Rafael Tudares, permanece secuestrado y desaparecido desde el 7 de enero. Yo les hablo desde un lugar de resguardo, porque el régimen también quiere detenerme. Señor presidente, esta no es una tiranía convencional. Venezuela es un país secuestrado por un sistema criminal. Al régimen solo le queda la represión y el terror, y eso es síntoma de su propia debilidad. El mundo no puede ignorar este horror. Este Consejo, la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado deben profundizar su labor y mantenerse firmes. Es hora de que la justicia internacional avance. Los venezolanos hemos hablado, votado y hemos luchado, y no descansaremos hasta lograr nuestra libertad. Te agradecemos la actualización oral de la misión de verificación de hechos sobre Venezuela, que da cuenta una vez más de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en ese país. Para la oposición, la situación es gravísima desde las elecciones del 28 de julio pasado. Cuando ganaron, se ha intensificado con condiciones de detención desesperantes y el panorama es sombrío para ellos. En el caso de nuestro país, comenzó con la retención a la que se encuentran sometidos 5 ciudadanos venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas. Sufren continuo asedio, se pone en peligro la subsistencia, con francotiradores apostados a distancia, cortes de luz y de agua y privación de medicamentos y elementos básicos de subsistencia. No se otorga un salvoconducto que exigen los tratados y reglas internacionales de las que Venezuela es parte y sufren de las más abiertas e innegables violaciones del derecho internacional, que incluyen la falta de protección diplomática, las reglas del derecho de los refugiados y las instituciones del asilo político americano. A ello se suma la detención ilegal y arbitraria del ciudadano argentino Nahuel Gallo y su virtual desaparición forzada desde el 8 de diciembre pasado, con negación de las garantías de un debido proceso, de defensa en juicio, de asistencia consular y sometido a condiciones de vida inaceptables. Otra muestra de la estrategia inadmisible de la diplomacia de rehenes. Es por ello que solicitamos al Alto Comisionado un pronunciamiento condenatorio claro respecto de esta situación. Exhortamos asimismo al señor Maduro a que libere de inmediato al señor Gallo y a nuestros asesinos. Señor presidente, los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueron impugnados ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el cual en octubre las declaró inadmisibles sin entrar en el fondo de las demandas. El Consejo Nacional Electoral, desconociendo lo que establece la legislación electoral venezolana, nunca publicó ni el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa. La misión ha recibido testimonios creíbles y corroborados de que miembros del Consejo recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas. Señor presidente, durante el periodo de esta actualización, las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales han continuado y se han incrementado durante el periodo inmediatamente anterior a la investidura presidencial el 10 de enero de 2025. Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos de civiles, presumiblemente colectivos. Se registraron situaciones violatorias de derechos humanos, especialmente detenciones arbitrarias. En este contexto, la misión ha observado que desde su nombramiento en agosto pasado como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dirige también formalmente el centro del aparato represivo del Estado. Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal. Señor presidente, la misión ha continuado con la investigación de las muertes registradas en las protestas después de las elecciones presidenciales y averiguando sobre una posible responsabilidad de agentes del Estado en estos casos. A mediados de agosto de Rechazamos en todas sus formas el bodrio político presentado hoy por una irrita misión cuya existencia se basa en los dólares de la USAID y la Unión Europea, en el obstinado y fracasado intento de cambiar el gobierno de Venezuela.
Al comparar la redacción de este informe con uno elaborado por la oposición fascista venezolana, notamos que ambos coinciden en estructura y contenido, lo que además de mediocridad evidencia que la imparcialidad brilla por su ausencia en las intenciones y propósitos de esta inválida misión. Los países occidentales insisten en convertir este Consejo en un instrumento de coerción y chantaje contra los pueblos del sur, para lo cual no escatiman donar recursos. Una mirada rápida de los presupuestos asignados a mandatos impuestos sin el consentimiento de los estados evidencia un derroche de casi 50 millones de dólares en el que incurre este Consejo. Nos preguntamos, ¿qué efecto real tiene estas misiones políticas en la cooperación para los derechos humanos? Cero, ninguna. Entonces, ¿por qué este Consejo insiste en gastar semejantes sumas de dinero en misiones que objetivamente no sirven para ningún propósito en favor de los derechos humanos? Señor presidente, esta misión elabora su propaganda basada en fuentes inventadas o políticamente motivadas, financiadas por la corrupción de USAID, sin rigor científico y con alevosa premeditación para satisfacer un club de países que se dicen defensores de los derechos humanos. Acción Democrática orpatea un golpe de Estado. Hay un sector de la derecha venezolana que está celebrando en los actuales momentos lo que está aconteciendo con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798 de Estados Unidos para con venezolanos. A Estados Unidos, al presidente Trump, no esté confundiendo a los venezolanos de procedimiento honesto con criminales. A los venezolanos se les respeta. Pero esa ultraderecha que también montó el gobierno provisorio, esa ultraderecha que pidió sanciones y ha pedido sanciones económicas para con Venezuela, está celebrando todo lo que hace Estados Unidos, el presidente Trump, para desestabilizar a Venezuela. Y el golpe de Estado lo están montando. Están engañando a quienes gobiernan al país. Pretenden, bajo instrucciones de Estados Unidos, participar en las elecciones venideras para agarrar un puñadito de diputados y desde allí juramentar como presidente a quien no ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero así ellos estarían desestabilizando una vez más al país. Esto es grave, totalmente grave. Y les recuerdo que así como celebran la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798, les recuerdo el decreto de guerra a muerte del libertador Simón Bolívar, el cual está vigente, el cual no ha sido derogado. Vamos pues, Venezuela toda, todos los venezolanos unidos para defender la democracia, defender la dignidad y rechazar contundentemente esas arbitrarias decisiones del presidente Trump contra los venezolanos. Familiares de un grupo de migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos hasta El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros protestaron este lunes en Maracaibo, la capital del estado Zulia, para exigir que sean enviados a la nación caribeña y negaron que sus allegados sean miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, como explicó Rosliani Camayo, esposa de Ringo Rincón, quien vivía en Dallas desde hace 1 año y medio. Lo que pedimos es ayuda para que se lo traigan lo pronto posible, porque ellos no son ninguno delincuentes ni están vinculados con ningún Tren de Aragua ni con nada. Son muchachos deportistas, padres de familia, que los estamos esperando. Camayo explicó que su esposo, junto a otros 3 compañeros de casa, también provenientes de Maracaibo, estaban detenidos para ser deportados inicialmente hacia Venezuela, pero los llevaron a El Salvador. En su casa, estaban en su casa, mi marido llegó y cuando él llegó se encontró con la sorpresa de que los tenían allanados. Sin preguntarle nada, se lo llevaron, solo por los tatuajes. Michelle Hernández, un futbolista profesional de 21 años, aseguró que ninguno de los 4 deportados pertenece a una banda criminal. Son unos muchachos sanos, son unos padres de familia, aquí tienen a su mamá, tienen a sus hijos que lo están esperando.
Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, denunció este lunes que el grupo de jóvenes se presentó ante migración en Estados Unidos para regresar a Venezuela en uno de los vuelos organizados por su administración, pero que fueron detenidos. El gobierno estadounidense informó que bajo la ley de enemigos extranjeros se ha enviado a más de 250 personas acusadas de integrar supuestamente la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua a El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele se ha ofrecido a encarcelar. La decisión establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan a esa organización se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o no sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. Le puedo asegurar al país que la Patrulla de Fronteras, el Servicio de Inmigración y Seguridad Nacional tienen certeza sobre la identidad de los individuos que estaban en estos aviones y la amenaza que representan para el país. Ellos arriesgan sus vidas, toman su trabajo muy en serio para deportar a estos individuos designados como terroristas y debe confiarse en que haga su trabajo, y esto fue la razón por la que fue elegido este presidente. Maduro no ha descansado en la noche buscando las vías para rescatar a quienes han sido secuestrados en ese bochornoso episodio en El Salvador, donde se ha creado una especie de campo de concentración nazi para maltratar a los migrantes y a las migrantes venezolanas. Yo me meto en mi casa y aquí me muero. Yo no vine a eso, el policía que lo coja. Me veo un tribunal, me muero un tribunal. Maldito. En mi casa. En mi casa, en mi casa. Hay un tribunal civil. Porque la muerte es lo mismo que municipio. Tres doritos después. Hoy se rasgan las vestiduras por los migrantes venezolanos. Como mano de obra esclava a otro país. Son unas verdaderas víctimas que se fueron a otros países buscando una alternativa. Pero así negaban la migración hace unos años. Al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Es un ejercicio de cinismo e hipocresía que Jorge Rodríguez, uno de los responsables de la crisis humanitaria que llevó a casi 9 millones de venezolanos al exilio, hoy defienda a los migrantes. ¿Lo hacen porque les importan los migrantes? No, si les importaran los migrantes, habrían permitido el registro de los venezolanos en el exterior. Electores y activistas denuncian maniobras para impedir el voto de más de 5 millones de personas. Si les importara, no se hubiesen burlado de los migrantes. Que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar posetas al exterior, se han ido como esclavos económicos al exterior. Hermanos, no caigamos en la propaganda de la dictadura. Esta gente lo único que busca es lavarse la cara ante el mundo, venderse como los defensores de los mismos venezolanos a quienes ellos expulsaron de su propio país con su corrupción, su represión y su miseria. No permitamos que los mismos que destruyeron a Venezuela pretendan ahora hacerse pasar agachados. El cambio está en nuestras manos. Sigamos firmes, organizados y con los ojos puestos en la verdad, el respeto a los resultados del 28 de julio. ¡Viva Venezuela libre! Lo que se complementa ante la pregunta sobre Enrique Capriles, porque una cosa es considerarlo mal por otras razones, pero la percepción de que le sirve al chavismo no es para desestimar. Creo que la dirigencia opositora debería considerar esas cifras a las que la decepción del pueblo venezolano está enterrando. No ha entendido un sector de la oposición, y mucho menos el gobierno, el régimen venezolano, la tiranía, que hubo un cambio en el país, y así se evidencia en la siguiente pregunta. Se pasa la página del 28 de julio, el 83% grita que no. Apenas 12.1% está creyendo que eso es posible hacerlo. No es casual que la pregunta de si aún confían en María Corina Machado tenga 71.5% en el sí y el 15%
solo el 15.7% diga que no confía en ella. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó como un vulgar secuestro el traslado de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador, que se realizó el domingo, bajo la ley de enemigos extranjeros invocada por el presidente Donald Trump, y denunció que esta operación se lleva a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso. Recordemos que el sábado Estados Unidos deportó a 261 migrantes en 2 vuelos a El Salvador y Honduras que partieron desde Texas. De los 261 deportados, 137 venezolanos fueron expulsados en invocación a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Y otros 101 connacionales bajo procedimientos de inmigración regulares, conocido como el Título 8. Una acción absolutamente ilegal, anacrónica, que violenta la Carta de los Derechos Humanos, que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que violenta la Carta de Naciones Unidas y que violenta todas las convenciones que se han firmado entre países sobre derechos de migrantes y del trabajo de los migrantes. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que la migración venezolana es producto de lo que califica de asfixia económica, a lo que fue sometido el país, por lo que rechazó que se les llame terroristas o delincuentes en Estados Unidos. La también ministra de Hidrocarburos sostuvo que la mayoría de los migrantes salieron del territorio nacional por un supuesto bloqueo criminal que, según Rodríguez, fue solicitado por la líder opositora María Corina Machado, a quien le exigió una vez más dar la cara por presuntamente apoyar las medidas del presidente estadounidense Donald Trump contra los connacionales. Al mismo tiempo, los dirigentes antichavistas Machado y Edmundo González Urrutia, a través de un comunicado, exhortaron a las autoridades competentes de los países del mundo a extremar las precauciones al administrar justicia y a distinguir entre lo que denominaron criminales empleados por el gobierno madurista para delinquir en el extranjero y la gran mayoría de migrantes inocentes. Cuando un migrante cruzó nuestra frontera, ha sido un migrante económico, buscando mejores perspectivas y horizontes de vida frente a lo que causó el bloqueo criminal en nuestro país. Es un migrante económico, no son terroristas, no son delincuentes, son sencillamente víctimas de la guerra económica contra Venezuela. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también se pronunció sobre la ley de enemigos extranjeros en Estados Unidos. En el contexto, Cabello reiteró el compromiso de Estado en regresar al territorio a todos los connacionales que sean víctimas de xenofobia o violación de derechos humanos. Asimismo, responsabilizó al gobierno norteamericano de promover y sancionar la migración venezolana en el extranjero. La camioneta ahorita en el pie, aquí la llevan. Aquí la llevan la camioneta. Aquí traen la camioneta, mira ahí. Ya va. Aquí llegó la camioneta. Aquí llegó la camioneta, ya va. Ya va. Ya va. Aquí llegó la camioneta. Aquí llegó la camioneta. Ya va. Buenas noches. Te voy a grabarlo todo. Llámalo todo. Y traen la camioneta. Y ya en la camioneta. Propia mierda, chico. La propia basura. ¿Qué delincuencia más aquí? Una delincuente con placa. Se vuelve malo. Sí, así es que son malos con una pistola. Así es que son malos con una pistola. Que suelten esa mierda. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X
como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.